Segunda unidad. Ya empezamos hoy segunda unidad del segundo semestre. Les comparto ahí pantalla. ¿Sí? Vamos a ir a nuestra pizarra. Vamos a empezar. Ya vimos suma y resta de monomios y de polinomios, enteros y fraccionarios. Y hoy vamos a empezar a ver lo que es la multiplicación. Con la multiplicación cambia un poquito la situación. Sí, siempre nos va a servir lo que son los términos semejantes. ¿Sí? Eso hay que tenerlo siempre guardado en la mente. Pero ahorita en la multiplicación se opera de diferente forma. Fíjense pues, por ejemplo, para sumar y restar, teníamos dos reglas más una condicionante. La condicionante era que fueran términos semejantes y las leyes eran dos, ¿sí? Signos iguales se sumaban y se copiaba el mismo signo. Signos contrarios se resta y se copia el signo del mayor. Esas son las leyes. Esas leyes en multiplicación no se aplican, son otras. Las que se aplican, yo sé que ustedes también las conocen, pero las vamos a refrescar. Las 4 leyes que se aplican son que yo al tener un más multiplicado por un más, ¿sí? Me va a dar un más. Un más multiplicado, y no lo pongo como X, lo pongo como asterisco porque aquí podemos tener letras. Un más multiplicado por un menos me da un menos, ¿sí? Un menos multiplicado por un más me sigue dando un menos. También estas son las leyes de la división. Sobre la división la vamos a ver después. Y un menos multiplicado por un menos me da un más. Yo les podría decir que estas también tienen relación con el signo, con la suma y la resta. Y sí, sí lo tienen, porque miren, signos iguales termina teniendo un signo más, o sea, suma, miren. Más con más es un más y menos con menos es un más. Entonces, signos iguales se suman y signos diferentes se restan. O sea, sí tiene relación. Todas las leyes matemáticas siempre tienen relación, aunque no sean las mismas. Entonces, más por más da más por menos da menos por más da menos y menos por menos me va a dar más. Aparte de eso, para multiplicar, ¿sí? Para multiplicar no necesitamos que sean términos semejantes. O sea, pueden no ser términos semejantes, no hay ningún problema. Esta ley ya la vimos, solo que la vimos con números. Vimos que cuando los números tenían la misma base, ¿sí? Por ejemplo, yo tenía 3, este estaba a la 2, este era la 5, por ejemplo. Entonces la ley, ¿se acuerdan cuál era la ley? Se copiaba la base y los exponentes se sumaban cuando se estaba multiplicando, ¿sí? Entonces me quedaría al final 3 a la 7, ¿sí? 3 a la 7. 3 a la 7. Entonces, la regla era de que cuando yo tenía la misma base, los exponentes se sumaban. Cuando tenían bases diferentes, los exponentes no se hacía nada. Esa regla sigue existiendo, sigue siendo la misma. Lo único que ahora es aplicable a los términos. Los términos son los que tienen signo, número, literal o letra y el exponente. Entonces, por ejemplo, si yo tomo 2x a la cuarta, ¿sí? Multiplicado por 3x al cuadrado, por ejemplo, ¿sí? Entonces yo me doy cuenta, fácil, los números sí se multiplican junto con sus signos, ¿va? Por ejemplo, que este 2 fuera negativo, entonces sería menos por más, me daría menos. 2 por 3 me daría 6, ¿sí? Y las letras, si ustedes se dan cuenta, tienen la misma base. ¿Cuál es la base? La X. Aunque tengan diferente exponente, no importa. Entonces sería X, ¿sí? X a la 6. ¿Por qué? Porque sus exponentes se suman.
¿sí? Tienen la misma regla. Ahora bien, si son letras diferentes, o sea, por ejemplo, yo tengo menos 4m a la 3 multiplicado, ¿sí? Por menos 5, por ejemplo, menos 5, n a la 4, por ejemplo, ¿sí? Entonces, la misma historia. Primero multiplicamos los signos, sería menos por menos, me daría más. 5 por 4 me daría 20, ¿sí? ¿Y qué pasa con las letras? Si se dan cuenta, tienen base diferente. ¿Por qué tienen base diferente? Porque esta es M y esta es N, entonces no cumple con la ley. Entonces, ¿qué se hace? Pues muy sencillo. Mi respuesta sería 20, M a la 3, o sea, las letras solo se copiarían. N a la cuarta, por supuesto, siempre en orden alfabético. Y esta sería mi respuesta. Profe, ¿y qué pasa si tiene letras iguales y letras diferentes? Por ejemplo, que yo tuviera 6w al cuadrado, ¿sí? Z3, ¿sí? Por ejemplo, multiplicado por 3w, dejémoslo en w, por ejemplo. Entonces sería igual y hago lo mismo, miren, más por más sería más, 6 por 3 serían 18, ¿sí? 18, w al cuadrado con w, se seguiría colocando w, que es la base, y los exponentes se suman. Aunque yo no lo vea, aquí en w hay un exponente 1. Entonces sería 2 más 1, serían 3, y la z al cubo, pues simplemente se copia. ¿Por qué? Porque no tiene con quién multiplicarse. Entonces, esas son las reglas para multiplicar monomios, para multiplicar monomio con polinomio y para multiplicar polinomio con polinomio. Utilizo las 4 leyes de los signos más las leyes de los exponentes, que me dice de que si tienen la misma base, en esta ocasión la misma letra, sus exponentes se van a sumar. Pero si son letras diferentes, simplemente las voy a copiar. Ahora, los signos y los números sí siempre se multiplican. Ok, pregunto chicos, ¿hay alguna duda con las leyes para multiplicar? Chicos, ¿hay alguna duda con las leyes para multiplicar? No, profe. ¿No? ¿Todo claro? Ok, nosotros vamos a tener 3 tipos de multiplicación, tanto para números enteros como para números fraccionarios. Podemos multiplicar monomio con monomio, monomio con polinomio y polinomio con polinomio, al igual que lo tuvimos con la suma. La suma podemos sumar monomios, podemos sumar un monomio con un polinomio y podemos sumar polinomios. La misma historia pasa acá. ¿Cuál es la primera multiplicación que vamos a ver? La de monomios, pero la de monomios es exactamente esta. Por supuesto, puedo multiplicar más de 2 monomios, o sea, puedo multiplicar varios monomios al mismo tiempo. Recordemos que los monomios solamente tienen un término. Los polinomios son los que tienen de 2 en adelante, o sea, sin importar que se puedan llamar binomios, trinomios, cuatrinomios y el montón de nombres que tienen, pero al final de cuentas siguen siendo polinomios, media vez tengan de 2 términos en adelante. Fíjense pues cómo es de sencillo, es la misma historia. Hagámoslo con 3, por ejemplo, que yo tuviera menos 4, ¿sí? M a la 5, N a la 3, por ejemplo, multiplicado, ¿sí? Por, vamos a ver, hagámoslo por 3, M al cuadrado, ¿sí? N a la 6, multiplicado también, ¿sí? Por menos 2, por ejemplo, N normal. Ok, imagínense que tengamos multiplicados esos 3 polinomios.
Es muy sencillo, voy paso a paso, miren. Multiplico primero los dos signos, este con este. Sería menos por más. Menos por más me daría como resultado menos. Ahora, ese menos de resultado lo multiplico con el tercer signo. Entonces sería menos por menos, mi resultado me daría más. Recordemos de que en los monomios solo el signo menos necesitamos colocar. O sea, no voy a colocar yo más 4, ¿sí? Pero yo ya sé que va signo positivo. Entonces sería menos por más sería menos y menos por menos sería más. Ahora vamos con los números. Sería 4 por 3, 12. 12 por 2 serían 24. 24 sería mi respuesta con signo más, ¿sí? Ahora voy con las letras. ¿Quiénes son las letras? Sería esta M con esta M. No hay ninguna otra M, entonces solo serían esas dos. Sería M5 por M3. Ah, bueno, podríamos ponerle aquí una P, por ejemplo. P al cuadrado, por molestar. Solo pongámosla ahí para que ustedes vean. Entonces sería M5 por M2, sería M7. Porque los exponentes se suman al multiplicarse. 5 más 2 serían 7. Y sería N3 por N6 por N, sería N, y sumamos los exponentes. 3 más 6, 9, más 1 serían 10. Y P al cuadrado, que no tiene con quién, sino que es una letra que está ahí nada más, pues entonces venimos y solamente la copiamos. Entonces mi respuesta sería 24, M a la 7, N a la 10, P al cuadrado. Así de fácil y así de sencillo sería multiplicar monomios. Ok, antes de hacer uno más, este tema es el más sencillo de multiplicación. ¿Hay alguna duda de cómo realizar las multiplicaciones? No. ¿Alguien más, chicos? Yo sé que Anita y Brenda por lo regular no tienen dudas. ¿Alguien más de los que están acá? No, dice Emilio. Emilio, hay que ponerse al día, Emilio. ¿Todo bien entonces? Ok. Hago uno más y con esto terminamos. Imagínense que yo tuviera, por ejemplo, vamos a ver, 7. 7 W4, ¿sí? Z3 multiplicado por menos 2, ¿sí? Z4 M también multiplicado, ¿sí? Por menos 3 W2, ¿sí? M multiplicado por menos, otra vez 2, vamos a ver, y sería, vamos a ver, M3, y sería N. Ok, imagínense que tenemos esa multiplicación de cuatro monomios. La misma historia. Yo multiplico los signos primero. Este más por este menos me da como resultado menos. Entonces mi resultado menos lo multiplico con el siguiente signo, ¿sí? Que sería menos por menos, me daría como resultado más, ¿sí? Y por último, este resultado más lo tendría que multiplicar por este menos. Entonces sería más por menos. Mi respuesta final sería con signo menos. Ok, ahora vamos con los números. Sería 7 por 2, serían, ¿qué? 14. 14 por 3, que sería el siguiente, me daría 42. Y 42 por 2 serían, ¿qué? 84. Entonces me daría menos 84. Y ahora vamos con las letras. Tengo W y tengo otra W acá. Entonces sería W
Y w cuarta por w al cuadrado sería w a la 6, porque sus exponentes se suman. ¿Sí? Ah, bueno, pero aquí estoy cometiendo yo un error. Bueno, pero de último lo puedo componer. Primero vamos acá. W, después sería Z, Z3 con Z4. ¿Hay alguna otra Z? No. Entonces solo sería Z3 por Z4, sería Z7. ¿Sí? ¿Ok? Después sería M con esta M y contra esta M. Entonces serían M a la 1 por M a la 1 sería M al cuadrado. Entonces sería 1 más 1, 2, más 3 serían 5. Entonces me daría M5. Y por último, si se dan cuenta, no hay N, simplemente se copia la N que está aquí. Esta sería mi respuesta, solo que yo cometí aquí un error. ¿Por qué? Porque no lo ordené. En realidad sería menos 84, M a la 5, ¿sí? N, W sexta, Z a la 7. ¿Sí? Ahora sí está ordenado alfabéticamente. Y esta de acá sería mi respuesta. ¿Ok? ¿Hay alguna duda, chicos? Mi respuesta sería menos 84, M a la quinta, N, W sexta, Z7. Solo lo ordené alfabéticamente. ¿Alguna duda, jóvenes? ¿Todo clarito? ¿Sí? ¿Todo claro, niños? Profe, Dígame. entonces ahí ya no importaría como el orden de los exponentes. Los exponentes nunca determinan nada, más que si son Mm, términos semejantes o no, y si los, y por ejemplo, ¿cómo se llama esto? Por ejemplo, si lo ordenas en una letra. O sea, ya cuando miremos polinomios, ¿sí? Cuando miremos polinomios, por ejemplo, si tú tuvieras aquí un más 36, ¿sí? M a la 7, por ejemplo, ¿sí? N, W8, por ejemplo, ¿sí? Eso es lo que tú quieres preguntar, ujú. ¿sí? Claro que sí. Entonces, este de acá tendría que ir en primer lugar y este de acá tendría que ir en segundo lugar. ¿Por qué? Porque la M sí está determinando lo que tú dices. Este es M7 y este sería M5. Si lo vas a ordenar de mayor a menor, este iría en primero y este en segundo. Ahora si lo estás ordenando de menor a mayor, ahí estaría bien. Sí sigue determinando eso. Pero recuerda que ahorita no estamos viendo polinomios, entonces no determina eso porque el monomio solo tiene un término. Aunque tenga un montón de letras, ¿sí? Y un montón de exponentes, solo es un término, ¿sí? Tiene signo, tiene número y tiene letras, letras y tiene exponentes. Entonces, solamente es un término. Por eso solo son monomios. Ahora bien, lo que sí es cierto es que las letras del monomio sí tienen que ir ordenadas, ¿sí? De forma alfabética. ¿Quién va primero? La M. Después la N. Después W y por último la Z. Aquí si no, estas letras no lo determinan los exponentes porque es un monomio. O sea, todas estas 4 letras, ¿sí? Son del mismo monomio, no pertenecen a otro. O sea, el orden del que tú hablas, del que lo determina, es para ordenar términos, pero al solo haber un término, no tiene significado, más que ordenarlos de manera alfabética. Ah, muy bien, profe. Ok. Gracias. ¿Alguien más con alguna otra duda? ¿Estamos bien, chicos? ¿Sí? Ok. Entonces, solo vamos a ver algo antes de irnos, porque ya con esto terminamos